Él salvó a una turista de un yate en llamas, sin saber que era una heredera millonaria y que se enamoraría de ella. «¡Dame tu mano!», gritó él, extendiendo su brazo hacia ella, mientras las olas amenazaban con separarlos. Camila intentó alcanzarlo, pero el agua salada le quemaba los ojos, y cada movimiento era una agonía. Sus pulmones ardían. El calor del yate en llamas aún lo sentía en la espalda. «No puedo», murmuró ella, tragando agua. «Sí puedes. Mírame», insistió él con firmeza. Un esfuerzo más. Sus miradas se encontraron por un instante. En los ojos de aquel desconocido, Camila vio una determinación que contrastaba con el caos a su alrededor. Reuniendo sus últimas fuerzas, estiró el brazo. Sus dedos se rozaron, luego se entrelazaron. Con un tirón poderoso, él la sacó del agua y la subió al pequeño bote de madera. Camila colapsó en el suelo, tosiendo violentamente mientras él la cubría con una manta. «Respira despacio». «Te tengo», le dijo con una voz que, pese a la situación, transmitía calma. Pero esa calma duró poco. A lo lejos, el yate El Dorado era devorado por las llamas. 3 horas antes, Alejandro Vega revisaba el motor de su bote mientras sus clientes regresaban satisfechos de un día de pesca. «Capitán Vega, ¿mañana podemos volver?», preguntó un turista estadounidense, mostrando orgulloso su captura. «Por supuesto», respondió Alejandro secamente, sin levantar la vista del motor. A sus 35 años, prefería la compañía del mar a la de las personas. Los lugareños de Puerto Vallarta lo conocían como el Lobo Solitario, exoficial naval convertido en guía turístico tras un incidente que nadie mencionaba en su presencia. Mientras limpiaba su embarcación, la Gaviota, sus ojos se desviaron hacia el horizonte, donde un elegante yate surcaba las aguas. Lo reconoció de inmediato. El Dorado, propiedad de uno de esos millonarios que invadían la costa cada temporada. Camila Montero observaba el océano desde la cubierta del yate, intentando disfrutar del momento. A sus 30 años, estas vacaciones obligadas eran un respiro de las presiones familiares. ¿Otra vez dibujando en lugar de socializar? Diego apareció a su lado, sosteniendo 2 copas de champán. «¿Tu padre no te envió para que trabajaras?» «No estoy trabajando», respondió ella, ocultando rápidamente su libreta de bocetos. «Solo inspirándome». Diego Ferreira, su amigo desde la infancia, era el único que entendía su dilema. Arquitecta talentosa pero obligada a seguir el camino corporativo trazado por la dinastía Montero. «Brindemos», propuso él, «por 2 días sin reuniones ejecutivas ni llamadas de tu padre». Chocaron sus copas y Camila sonrió por primera vez en semanas. El sonido de risas y música envolvía el lujoso yate mientras navegaban por la bahía. Nadie anticipó lo que sucedería después. El primer estruendo pareció lejano, casi imperceptible. El segundo sacudió la embarcación entera. «¿Qué fue eso?», preguntó alguien. Segundos después, las llamas devoraban la parte trasera del yate. Los gritos reemplazaron a la música. Camila buscó a Diego entre el caos, pero una tercera explosión los separó, lanzándola por la borda. El impacto con el agua fue brutal. Cuando salió a la superficie, el yate era una bola de fuego. Los gritos se confundían con el crepitar de las llamas. «¡Diego!», gritó desesperada, pero solo le respondió el rugido del incendio. Nadó intentando alejarse del calor abrasador, pero sus fuerzas disminuían. Cada brazada era más difícil que la anterior. Las olas parecían conspirar para hundirla. Alejandro estaba por terminar su jornada cuando vio la columna de humo negro en el horizonte. No necesitó pensarlo. Encendió el motor y aceleró hacia allá. Al acercarse, la escena era apocalíptica. El Dorado ardía como una antorcha gigante. Algunos sobrevivientes nadaban alejándose, pero otros flotaban inmóviles. «Guardia costera, aquí Capitán Vega. Yate en llamas a 5 millas de Punta Mita. Necesitamos asistencia inmediata», comunicó por radio mientras maniobraba entre los escombros. Fue entonces cuando la vio, una mujer luchando contra las olas, perdiendo la batalla. Sin dudarlo, Alejandro se lanzó al agua. Ahora, con ella a salvo en su bote,
Evaluaba sus heridas mientras se acercaban otras embarcaciones. «¿Cómo te llamas?», preguntó ofreciéndole agua. Ella lo miró aún en shock. Un pensamiento cruzó su mente. Nadie sabía que estaba en ese yate. Por un momento, podría ser cualquiera, no la heredera Montero. «Ana», mintió. «Ana García. Solo soy una turista. Soy Alejandro Vega. Estarás bien, Ana». Cuando las autoridades llegaron, Camila mantuvo su historia. Una turista de la Ciudad de México, sin conexión con los dueños del yate. Mientras respondía preguntas, escuchó que no habían encontrado más sobrevivientes. Diego había muerto. Todos habían muerto. La culpa y el dolor la golpearon como una segunda explosión. «Necesita atención médica, pero el hospital está a horas de aquí», dijo un oficial. «Puede quedarse en mi casa», ofreció Alejandro sorprendiéndose a sí mismo. «Tengo un cuarto extra y puedo vigilar su estado». Camila miró a su rescatador, un hombre que arriesgó su vida por una desconocida. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que ser Camila Montero. Podía ser simplemente Ana. «Gracias», murmuró, sin saber que esa decisión cambiaría el rumbo de sus vidas. N. El amanecer encontró a Camila despierta, observando el techo desconocido. Durante la noche, la adrenalina había dado paso al dolor. Cada músculo de su cuerpo protestaba, y las imágenes del yate en llamas se repetían cada vez que cerraba los ojos. Se incorporó lentamente. La habitación era sencilla: una cama, un armario de madera gastada y una ventana que daba al mar. Nada que ver con las suites de hotel a las que estaba acostumbrada, pero había algo reconfortante en su simplicidad. El olor a café la guió hasta la cocina. Alejandro estaba de espaldas, preparando algo en la estufa. «Buenos días», dijo ella con voz ronca. Él se giró. Por un momento, Camila vio sorpresa en su rostro, como si hubiera olvidado su presencia. «Buenos días. ¿Cómo te sientes?» «Como si hubiera sobrevivido a una explosión», intentó bromear, pero su voz se quebró. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, hasta que Alejandro le ofreció una taza de café y un plato con huevos revueltos. «Come algo. Necesitas recuperar fuerzas». Camila asintió, agradecida por no tener que hablar. Mientras comía, observó discretamente a su anfitrión. A la luz del día, notó detalles que había pasado por alto. Una cicatriz que cruzaba su antebrazo, las arrugas prematuras alrededor de sus ojos, la postura rígida que sugería entrenamiento militar. «Tengo que salir», anunció él de repente. «Debo hablar con las autoridades sobre lo que vi ayer». «¿Me dejarás sola?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Alejandro la miró, evaluándola. «Puedes venir conmigo si te sientes con fuerzas». La oficina de la Capitanía de Puerto era un bullicio de actividad. Camila se mantuvo en segundo plano mientras Alejandro daba su declaración. Cuando le tocó hablar a ella, repitió la historia inventada. Era Ana García, arquitecta independiente de la Ciudad de México, invitada al yate por un amigo que apenas conocía. «¿Y no recuerda nada inusual antes de la explosión?», insistió el oficial. «Todo pasó muy rápido», respondió, evasiva. Al salir, Alejandro la miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. En su lugar, sugirió pasar por la farmacia para comprar analgésicos y pomada para sus quemaduras leves. De regreso a la casa, Camila revisó su bolso. El teléfono estaba muerto y la billetera empapada. Cuando Alejandro no miraba, extrajo una tarjeta de crédito dorada y la escondió bajo el colchón. Era demasiado llamativa. Gritaba «Montero» a kilómetros. «Necesito llamar a mi familia», dijo finalmente. «Deben estar preocupados». Alejandro le prestó su teléfono sin hacer preguntas. Camila se alejó hacia la playa y marcó el número de su hermana Elena. «¿Quién habla?», respondió una voz cautelosa. «Soy yo, Elena», susurró Camila. El grito ahogado de su hermana fue seguido por sollozos. «Dios mío, Camila, creímos que estabas muerta. Salió en todas las noticias. El yate de los Ferreira, Diego, todos. Estoy bien, pero necesito que me escuches con atención. No le digas a nadie que estoy viva, ni siquiera a papá». «¿Qué? ¿Por qué?». «Necesito tiempo, Elena, por favor, confía en mí». La conversación fue tensa.
Elena le contó que la empresa familiar estaba en caos ante la noticia de su presunta muerte y que su padre había colapsado. Camila se sintió horrible, pero no podía enfrentar esa vida todavía. No con las pesadillas del yate, no con la imagen de Diego consumido por las llamas. «Solo unos días, Elena. Te volveré a llamar». Al regresar, encontró a Alejandro reparando una red de pesca. «¿Todo bien con tu familia?», preguntó sin mirarla. «Sí», mintió. «Les dije que estoy bien, pero que me quedaré unos días para recuperarme». «¿Y tienen dinero para enviarte? Porque no pareces llevar mucho encima». Camila se sonrojó. No había pensado en eso. «No quiero ser una carga. Puedo trabajar para pagarte el hospedaje». Alejandro levantó la vista, sorprendido. «¿Sabes algo de botes?» «No, pero aprendo rápido». Una leve sonrisa apareció en sus labios, la primera que ella veía. «Veremos». Los días siguientes establecieron una rutina. Por las mañanas, Alejandro salía con turistas mientras Camila, aún débil, se encargaba de tareas sencillas: limpiar el bote al regreso, organizar el equipo, responder llamadas para reservaciones. Por las noches, compartían cenas silenciosas. Él no preguntaba y ella no ofrecía información. Sin embargo, la barrera inicial comenzaba a disolverse. Una noche, una tormenta azotó la costa. Camila despertó gritando, atrapada entre pesadillas donde las olas y el fuego se mezclaban. Alejandro apareció en su puerta, alarmado. «Era solo un sueño», le dijo sentándose al borde de la cama. «Estás a salvo». «No puedo quitármelo de la cabeza», confesó ella temblando. Las llamas, los gritos. Debía ser algo más. Para su sorpresa, él tomó su mano. «Conozco ese sentimiento. Te persigue». Algo en su tono hizo que Camila lo mirara fijamente. «¿Qué te persigue a ti, Alejandro?» Él pareció dudar antes de responder. «Fui oficial naval, parte del equipo de rescate marítimo. Hace 3 años, durante un huracán, dirigí una operación para salvar un yate en problemas». Hizo una pausa, sus ojos fijos en algún punto distante. «Rescatamos a la mayoría, pero el hijo del gobernador estaba atrapado en un camarote. Me sumergí 3 veces intentando alcanzarlo». Su voz se endureció. «No fue suficiente. La familia me culpó. Usaron sus influencias para manchar mi expediente. Fin de mi carrera». Camila apretó su mano, entendiendo su amargura hacia los privilegiados como ella. Si supiera quién era realmente... «Lo siento, no lo sientas. Me enseñó que hay 2 mundos, el de los poderosos y el de los demás, y nunca se mezclan bien». El silencio que siguió estuvo cargado de confesiones no dichas. «Deberías volver a dormir», dijo finalmente soltando su mano. Pero esa noche, algo había cambiado. Por primera vez desde el accidente, Camila no se sentía sola con sus demonios. 2 semanas después de su llegada, Camila encontró un nuevo ritmo de vida. Su cuerpo sanaba y su mente comenzaba a aclararse. Alejandro había dejado de tratarla como una invitada para verla como una colaboradora, aunque seguía manteniendo cierta distancia. Una tarde, mientras revisaba el registro de reservaciones, sonó su teléfono. Alejandro lo había reparado, conectándolo a un cargador rescatado de otro celular. Era un mensaje de Elena. «La policía investiga la explosión. Creen que no fue accidente. Papá está destruido y la empresa en crisis. Por favor, vuelve». Camila miró hacia el mar donde Alejandro regresaba con su bote. Por primera vez en años, se sentía libre de las expectativas familiares. Aquí era solo Ana, una mujer común recuperándose de una tragedia. No estaba lista para volver a ser Camila Montero. «Necesito más tiempo», respondió. «Cuida a papá. Te quiero». Guardó el teléfono justo cuando Alejandro atracaba. Verlo maniobrar el bote con precisión le provocó una extraña calidez. Este hombre rudo y solitario la había salvado en más de un sentido. «¿Me ayudas con esto?», preguntó él señalando unas cajas. Camila sonrió y se acercó. Por ahora, este pequeño refugio junto al mar era todo lo que necesitaba. Un mes después del accidente, Puerto Vallarta amaneció con el bullicio típico de un día de mercado. Camila caminaba entre los puestos, familiarizada ya con los vendedores que la saludaban con sonrisas cómplices. «¿Cómo va todo con el capitán Gruñón, Ana?», preguntó doña Lupe mientras pesaba unos camarones.
Menos gruñón cada día, respondió Camila con una sonrisa, pagando las compras para la cena. Se había integrado sorprendentemente bien a la vida local. La turista de la Ciudad de México ahora era casi una habitante más y encontraba reconfortante la sencillez de su nueva rutina. De regreso a la casa, encontró a Alejandro inclinado sobre planos en la mesa de la cocina. «¿Qué es todo esto?», preguntó, dejando las bolsas. «Los pescadores locales están teniendo problemas. Una empresa hotelera quiere comprar el muelle comunitario», explicó sin levantar la vista. «Estamos buscando opciones para preservar sus derechos». Camila se inclinó sobre los papeles, su instinto profesional activándose instantáneamente. «Este diseño no funcionará», señaló una sección. «La corriente en esa zona es demasiado fuerte. Necesitarían reforzar estas columnas y cambiar la orientación». Alejandro la miró sorprendido. «¿Cómo sabes eso?». «Te dije que soy arquitecta», respondió encogiéndose de hombros. «He trabajado en algunos proyectos costeros». Era la primera vez que mencionaba algo real sobre su profesión, y Alejandro lo notó. «¿Podrías ayudarnos?». «Los pescadores no pueden permitirse contratar a un profesional». Camila dudó. Involucrarse significaba arriesgarse a ser reconocida, pero también era una oportunidad para usar sus habilidades de manera significativa, no como la supervisora corporativa que su padre quería. «Déjame ver qué puedo hacer». Durante las siguientes semanas, Camila trabajó en un nuevo diseño para el muelle. Lo hacía principalmente cuando Alejandro salía con turistas, utilizando conocimientos que nunca había podido aplicar en las cadenas hoteleras de su familia. Por las tardes, ayudaba a Alejandro con los clientes. Descubrió que disfrutaba explicando sobre la fauna marina y las tradiciones locales. Los turistas la adoraban por su carisma, algo que Alejandro notaba con creciente admiración. Una noche, mientras cenaban en la terraza, él le preguntó algo que venía evitando. «¿Por qué no has vuelto a la Ciudad de México? Han pasado más de 6 semanas». Camila jugueteó con su tenedor, buscando una respuesta honesta que no revelara demasiado. «Aquí encontré algo que nunca tuve allá. Libertad para ser yo misma», respondió finalmente. «En la ciudad siempre estaba cumpliendo expectativas ajenas». «¿De tu familia?». «De todos. Mi padre tiene un negocio importante. Siempre esperó que yo siguiera sus pasos, aunque mi pasión era el diseño sustentable, no los proyectos comerciales». Alejandro la observó con intensidad. «¿Y nunca te rebelaste?». «Lo intenté», sonrió con tristeza. «Diseñé bajo un seudónimo mientras fingía ser la hija perfecta. Patético, ¿no?». «No», respondió él con suavidad. «Valiente, diría yo. Es difícil encontrar tu propio camino cuando otros lo han trazado por ti». Sus miradas se encontraron y algo cambió entre ellos. Ya no eran simplemente el rescatista y la rescatada. Había una conexión más profunda, un reconocimiento mutuo. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Camila. Era otro mensaje de Elena. La policía confirmó que la explosión fue intencional. «Papá recibió amenazas antes del accidente. Por favor, ten cuidado». Camila palideció. «¿Malas noticias?», preguntó Alejandro. «No, nada importante», mintió guardando el teléfono. «Cuéntame más sobre tu tiempo en la Marina». Él pareció dudar, pero finalmente habló sobre sus años de servicio, las misiones de rescate y cómo había encontrado propósito en salvar vidas hasta que el incidente con el hijo del gobernador lo cambió todo. «La familia Ordóñez me destruyó sin pestañear», dijo con amargura. «El padre usó sus influencias para culparme, aunque los reportes técnicos mostraban que hice todo lo posible. No todas las familias con poder son así», se defendió Camila sin pensar. Alejandro la miró con curiosidad. «Hablas como si los conocieras bien». «Trabajé para algunos», improvisó. «Vi ambos lados». El silencio que siguió fue incómodo hasta que Alejandro cambió de tema. «Los pescadores adoraron tu diseño del muelle. Quieren agradecerte en el festival de este fin de semana». «No es necesario». «Insisto», la interrumpió con una sonrisa. «Mereces celebrarlo. Además, tendremos la mejor comida de la costa». Camila no pudo evitar sonreír. La idea de asistir a una celebración local con Alejandro despertaba en ella una emoción que hacía tiempo no sentía. El festival era exactamente lo que necesitaba.
Luces de colores iluminaban el malecón, el aroma de mariscos frescos y música tradicional llenaba el aire. Por primera vez desde el accidente, Camila se sentía plenamente viva. Vestida con un sencillo vestido blanco prestado por la hija de doña Lupe, se mezcló entre la multitud junto a Alejandro, quien sorprendentemente había cambiado sus habituales shorts de trabajo por pantalones limpios y una camisa azul que resaltaba el bronceado de su piel. «Te ves diferente», comentó ella. «¿Mejor o peor?», preguntó él con una sonrisa juguetona. «Distinto. Pero me gusta el Alejandro de todos los días también». Él le ofreció una cerveza y brindaron por el proyecto del muelle. La noche avanzaba entre risas y conversaciones, y Camila notó cómo Alejandro se relajaba gradualmente, dejando atrás su habitual reserva. Cuando la banda comenzó a tocar, él la sorprendió ofreciéndole su mano. «¿Bailas? Creí que los lobos solitarios no bailaban», bromeó ella, aceptando su invitación. «Este lobo hace excepciones». En la pequeña pista improvisada, sus cuerpos se acercaron. Camila podía sentir la fuerza contenida en los brazos que la sostenían, los mismos que la habían salvado de morir ahogada. Alejandro olía a mar y a algo indefiniblemente propio, una combinación que le resultaba cada vez más atractiva. Cuando los fuegos artificiales comenzaron, iluminando la bahía con destellos multicolores, ambos se detuvieron para observar. Sin pensarlo, Camila apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro. «Gracias», murmuró. «¿Por qué?» «Por rescatarme. No solo del agua». Él la miró intensamente, y en un impulso que ninguno de los dos anticipó, sus labios se encontraron. El beso fue suave al principio, casi tentativo, pero rápidamente ganó intensidad. Camila sintió que todo a su alrededor desaparecía. Las explosiones en el cielo, la música, la multitud. Solo existía este momento, esta conexión inesperada. Cuando se separaron, ambos parecían sorprendidos por la intensidad de lo que acababa de suceder. «Yo no suelo», comenzó Alejandro. «Yo tampoco», lo interrumpió ella con una sonrisa tímida. El resto de la noche transcurrió en una burbuja de intimidad recién descubierta. Regresaron caminando por la playa, sus manos entrelazadas, deteniéndose ocasionalmente para besarse bajo las estrellas. En la puerta de la casa, la tensión era palpable. «Buenas noches, Ana», dijo él usando el nombre que ahora sabía que no era completamente cierto, pero que había aprendido a asociar con la mujer que tenía enfrente. «¿Es realmente como quieres que termine la noche?», preguntó ella con más valentía de la que sentía. La respuesta de Alejandro fue otro beso, más profundo y urgente. La puerta se cerró tras ellos mientras avanzaban hacia su habitación, descubriendo nuevas formas de comunicarse sin palabras. Esa noche, entre sábanas, Camila estuvo a punto de revelar su verdadero nombre, su verdadera vida. Pero el miedo a romper la magia la detuvo. Por ahora, prefería ser Ana en los brazos de Alejandro, aunque cada día resultaba más difícil mantener la mentira. Lo que no sabía era que esa decisión pronto estaría fuera de sus manos. Los siguientes días transcurrieron en una nebulosa de felicidad para Camila. Las mañanas comenzaban con desayunos compartidos en la terraza, miradas cómplices y besos robados. Las tardes las dedicaba al proyecto del muelle mientras Alejandro trabajaba con turistas. Las noches eran suyas, envueltos en conversaciones íntimas y descubrimientos mutuos. Una tarde, mientras Alejandro estaba fuera, Camila desempolvó su libreta de bocetos. Sus manos, libres del peso de las expectativas corporativas, dibujaban con pasión renovada. Líneas que fluían naturalmente, estructuras que respetaban el entorno. Era el tipo de arquitectura que siempre había querido hacer, no los monstruosos desarrollos que supervisaba para Grupo Montero. Tan absorta estaba que no escuchó a Alejandro regresar. «Son impresionantes», dijo él, observando por encima de su hombro. Camila cerró la libreta por reflejo, pero luego reconsideró y la abrió nuevamente. «Son ideas que nunca pude implementar en la ciudad», explicó. «Allá todo es sobre maximizar ganancias, no sobre armonía con el entorno». Alejandro se sentó frente a ella, genuinamente interesado. «Muéstrame más». Con creciente confianza,
Camila compartió diseños que había mantenido ocultos bajo su seudónimo. CM Designs. Estructuras sostenibles, integradas con la naturaleza, el tipo de arquitectura que su padre despreciaba como poco rentable. «Tienes talento real», dijo Alejandro, admirando un boceto para un centro comunitario. «¿Por qué no lo persigues seriamente?» La pregunta tocó una herida abierta. Mi padre tiene expectativas muy específicas sobre mi carrera. Y siempre haces lo que tu padre quiere. Es complicado, respondió, guardando los bocetos. Hay responsabilidades familiares, tradiciones. Suena a excusas, comentó él sin malicia. Si estos diseños reflejan quién realmente eres, el resto es miedo disfrazado de deber. Sus palabras calaron hondo, pero Camila no pudo refutarlas. Durante años había justificado su falta de valentía como lealtad familiar. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, la atmósfera era diferente, más íntima, pero también cargada de verdades no dichas. «¿Qué harías si pudieras empezar de nuevo?», preguntó ella mientras cortaba verduras. «¿Seguirías aquí, con tu bote?». Alejandro consideró la pregunta mientras servía 2 copas de vino. «No siempre quise esto», admitió. «Después del incidente, fue un escape. Pero ahora, me gusta la libertad, aunque a veces es solitaria. Y antes del incidente, soñaba con dirigir operaciones de rescate a gran escala. Incluso diseñé protocolos que la Marina implementó». Su voz reflejaba orgullo. «Quería hacer diferencia, salvar vidas». «¿Todavía lo haces?». Camila tomó su mano. «Me salvaste a mí». Se miraron intensamente, y Alejandro se inclinó para besarla cuando el televisor en la esquina de la cocina, siempre encendido a bajo volumen para las noticias del clima, captó la atención de ambos. Seguimos sin noticias de Camila Montero, heredera del Grupo Montero, desaparecida tras la explosión del yate El Dorado hace casi 2 meses. La familia ofrece una recompensa millonaria por información. La imagen de Camila aparecía en pantalla, elegante con joyas, en la inauguración de un hotel. Una versión de ella que parecía pertenecer a otra vida. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Camila, paralizada, no podía apartar la mirada del televisor. Cuando finalmente miró a Alejandro, vio su expresión transformarse del shock al entendimiento y finalmente a algo más oscuro. «Alejandro, todo este tiempo», la interrumpió con voz controlada. «Todo este tiempo, Ana». La forma en que pronunció su falso nombre fue como una bofetada. «¿Puedo explicarlo?», suplicó ella. «¿Explicar qué? Que eres la hija de Luis Montero, uno de los empresarios más poderosos de México. ¿Que me has mentido sobre quién eres durante 2 meses? No mentí sobre quién soy», protestó. «Mentí sobre mi nombre, mi familia, pero lo que compartí contigo, lo que siento, eso es real». Alejandro se alejó de ella, pasándose una mano por el cabello con frustración. «¿Sabes qué es irónico? Grupo Montero es la empresa que quiere comprar el muelle de los pescadores», soltó una risa amarga. «Has estado diseñando contra tu propia familia». Camila se quedó sin palabras. No sabía sobre la conexión, pero no le sorprendía. Su padre siempre buscaba expandirse en zonas turísticas. «No soy mi apellido», dijo finalmente. «¿No? Pues has vivido cómodamente bajo mi techo mientras tu familia ofrece millones por encontrarte». Su voz reflejaba una decepción profunda. «Debiste confiar en mí». El sonido del teléfono interrumpió la discusión. Alejandro respondió secamente. «¿Quién es y cómo consiguió este número?». Su expresión cambió. «¿Investigador privado? ¿De parte de quién?». Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La habían encontrado. Alejandro escuchó en silencio y finalmente dijo: «Venga mañana a las 10». Colgó y miró a Camila. «Parece que la heredera perdida ha sido localizada». «¿Quién era?». «Un tal Ramírez. Dice trabajar independientemente, investigando la explosión del yate», explicó con frialdad. «Mencionó algo sobre que no fue un accidente y que podrías estar en peligro». El miedo reemplazó momentáneamente la culpa en el rostro de Camila. Los mensajes de Elena sobre las amenazas cobraban ahora un significado siniestro. «Alejandro, por favor, escúchame». «No», la cortó.
Ya escuché suficientes mentiras. Mañana hablarás con ese investigador y luego decidirás si vuelves a tu mundo de lujos o sigues pretendiendo ser alguien que no eres. Se dirigió a la puerta, tomando las llaves de su camioneta. ¿A dónde vas?, preguntó ella, alarmada. Necesito pensar. No me esperes despierta, señorita Montero. La puerta se cerró con fuerza, dejando a Camila sola con el eco de su verdadero nombre y el peso de sus decisiones. El investigador Ramírez resultó ser un hombre de mediana edad, con ojos perspicaces que no perdían detalle. Se reunieron en la terraza de la casa, con Alejandro manteniendo una distancia fría pero vigilante. «Señorita Montero, su familia ha estado buscándola desesperadamente», comenzó Ramírez. «No les informó que me encontró, ¿verdad?», preguntó Camila con ansiedad. «Aún no. Primero quería confirmar que estaba a salvo y entender por qué una heredera millonaria se escondería en un pueblo pesquero». Sus ojos se dirigieron brevemente hacia Alejandro. «No me estaba escondiendo», protestó ella. «Necesitaba tiempo. Tiempo que podría haberse acabado». Ramírez sacó una carpeta. «La explosión del yate no fue accidental. Tenemos pruebas de que fue un atentado dirigido específicamente contra los Montero». Camila palideció mientras el investigador continuaba. «Ricardo Fuentes, ex socio de su padre, perdió millones cuando Grupo Montero se retiró del proyecto Costa Esmeralda hace 3 años. Juró venganza». «Conozco a Fuentes», murmuró Camila. «Siempre fue intenso. Pero de ahí a matar, con usted presuntamente muerta, ha estado manipulando las acciones de la empresa, comprando a bajo precio mientras su padre está devastado», explicó Ramírez. «También ha habido amenazas directas contra su familia». Alejandro, que había permanecido en silencio, finalmente intervino. «¿Cómo podemos estar seguros de que usted es quien dice ser?». Ramírez le entregó sus credenciales. «Trabajé 15 años para la judicial antes de independizarme. Puede verificarlo». Se volvió hacia Camila. «Señorita Montero, entiendo su necesidad de espacio, pero su familia necesita saber que está viva. Y usted necesita protección. Fuentes es peligroso». Las palabras del investigador hundieron a Camila en una realidad que había estado evitando. Su tiempo como Ana había terminado. La vida que había construido con Alejandro, la libertad que había encontrado, todo se desmoronaba bajo el peso de su verdadera identidad. «Necesito hacer una llamada», dijo finalmente. Se alejó hacia la playa con el teléfono. La conversación con Elena fue emotiva. Su hermana lloró al confirmar que estaba viva y le suplicó que volviera. Cuando regresó, su decisión estaba tomada. Habló primero con Ramírez, quien acordó darle 2 días antes de informar oficialmente, y luego se enfrentó a Alejandro a solas. «Debo volver», dijo simplemente. «Lo sé», respondió él, su rostro una máscara impenetrable. «Lo que vivimos estos 2 meses fue basado en una mentira», la interrumpió. «Tú interpretando a la chica sencilla, yo al pescador que te salvó. Una bonita historia para tus amigas ricas». «No digas eso», exclamó dolida. «Lo que siento por ti es lo más honesto que he sentido jamás». Alejandro la miró largamente, y por un momento Camila vio el conflicto en sus ojos. «El problema es que no sé quién eres realmente», dijo finalmente, «y creo que tú tampoco lo sabes». Sus palabras golpearon con precisión quirúrgica. Durante años había vivido dividida, la Camila corporativa y la diseñadora soñadora. Aquí, como Ana, había sentido que ambas partes se integraban por primera vez. «Tengo que hacer esto», insistió. «Mi familia me necesita, pero cuando todo se resuelva, no hagas promesas que no puedes cumplir», la detuvo con suavidad. «Tu mundo y el mío no se mezclan, ¿recuerdas? Yo mismo te lo dije». Esa noche, preparó una pequeña maleta con las pocas pertenencias acumuladas durante su estancia. Junto a la cama de Alejandro, dejó su libreta de bocetos con una nota. «Esto es lo que soy realmente. Gracias por ayudarme a recordarlo. C». Al amanecer, cuando Ramírez vino a recogerla, Alejandro ya había salido con su bote. Camila miró por última vez la pequeña casa frente al mar, donde había sido feliz siendo nadie, antes de subir al auto que la devolvería a ser Camila Montero. N.
El regreso a Ciudad de México fue como despertar de un sueño para sumergirse en una pesadilla. La mansión Montero, normalmente bulliciosa con personal y visitantes, parecía un mausoleo. Los empleados la miraban como a un fantasma, y su padre, el imponente Luis Montero, había envejecido 10 años en 2 meses. «Mi niña», susurró él al verla, su voz quebrándose mientras la abrazaba con fuerza. «Creí que te había perdido». Elena lloraba silenciosamente junto a ellos. Por un momento, Camila se sintió culpable por su prolongada ausencia voluntaria. «Estoy bien, papá. Sobreviví». Las horas siguientes fueron un torbellino de médicos, abogados y asesores de prensa. La resurrección de la heredera Montero necesitaba manejarse estratégicamente. Ricardo Fuentes ya había sido alertado sobre su supervivencia y las acciones de la empresa comenzaban a estabilizarse. Esa noche, sola en su habitación de lujo, Camila observó el traje sastre que le habían preparado para la conferencia de prensa del día siguiente. Se sentía como un disfraz. Se acercó al ventanal que daba hacia la ciudad iluminada, tan lejos del horizonte marino que había contemplado cada mañana con Alejandro. Su teléfono sonó. Un mensaje de Elena. «¿Estás bien? Parecías distante durante la cena». «Necesito tiempo para readaptarme», respondió. No podía explicar que cada lujo, cada comodidad que antes daba por sentado, ahora le parecía excesivo e innecesario. Pensó en Alejandro, imaginándolo en su bote bajo las estrellas. ¿Estaría pensando en ella? ¿La despreciaría por volver a su mundo privilegiado? La distancia entre ellos parecía infinitamente mayor que los kilómetros físicos. En Puerto Vallarta, Alejandro revisaba la grabación de seguridad de su bote por enésima vez. La había instalado años atrás, una costumbre de sus días en la marina. La cámara, pequeña y discreta en la proa, registraba todo lo que ocurría alrededor. El día del accidente, mientras se aproximaba al yate en llamas, la cámara había capturado algo que solo notó después de la partida de Camila. Un bote pequeño y rápido, alejándose de la escena momentos después de la primera explosión. Amplió la imagen, enfocándose en la figura que lo pilotaba. No era mucho, pero podría ser suficiente para identificar a quien había plantado los explosivos. Tomó un trago de cerveza, contemplando sus opciones. Podría entregar la grabación a las autoridades y olvidarse del asunto. O podría, el recuerdo de Camila, no de Ana, en su bote aquel primer día, vulnerable y asustada, se mezcló con la imagen de la ejecutiva elegante que había visto en televisión. Ambas eran reales y ambas eran ella. Con un suspiro de resignación tomó su teléfono. «Ramírez, soy Vega, tengo algo que deberías ver». La conferencia de prensa fue exactamente como Camila la había temido. Cámaras por doquier, preguntas invasivas sobre su milagrosa supervivencia, especulaciones sobre su estado mental. Vestida con el traje negro que sentía como una armadura, respondió con la compostura que le habían inculcado desde niña. «Estoy profundamente agradecida por esta segunda oportunidad», dijo ante los micrófonos. «Mi prioridad ahora es apoyar a mi familia y honrar la memoria de quienes no tuvieron la misma suerte». Las preguntas sobre dónde había estado durante su desaparición fueron hábilmente desviadas por el jefe de prensa. La versión oficial, una conmoción temporal que la llevó a refugiarse con pescadores locales mientras recuperaba la memoria. Después del evento, Luis Montero la llevó a su despacho. Los abogados de la empresa ya estaban allí. «Camila, necesitamos discutir tu reincorporación», comenzó su padre. «Fuentes ha estado aprovechando tu ausencia para sabotear varios proyectos, especialmente Costa Vallarta». El nombre captó su atención inmediatamente. Costa Vallarta era el desarrollo que amenazaba el muelle de los pescadores. «¿De qué se trata ese proyecto exactamente?», preguntó, aunque temía conocer la respuesta. «Un complejo turístico de lujo», explicó el abogado desplegando planos. «La adquisición del muelle pesquero local es crucial para la marina privada». Camila reconoció el área inmediatamente. Era donde Alejandro vivía, donde los pescadores que ahora conocía trabajaban diariamente. «Este proyecto desplazaría a toda una comunidad», dijo con firmeza. «No podemos proceder así». Luis Montero la miró sorprendido. «Camila,
Las adquisiciones ya están en proceso. Es un proyecto de $200 millones. Y es exactamente el tipo de desarrollo insostenible que daña nuestra reputación a largo plazo, replicó sorprendiéndose a sí misma con su seguridad. Necesitamos replantearlo completamente. Su padre la observó con curiosidad, como si la viera por primera vez. Has cambiado, comentó finalmente. Antes nunca cuestionabas mis decisiones. Casi morir cambia las perspectivas, respondió ella, sosteniendo su mirada. Y ya no soy la hija que sigue órdenes sin pensar. Soy arquitecta, papá, y tengo mi propia visión. La reunión terminó en un impasse tenso. Mientras salía, Camila se topó con un hombre que reconoció instantáneamente: Ricardo Fuentes. Más delgado y tenso de lo que recordaba, pero con la misma sonrisa calculadora. La princesa ha vuelto al castillo, comentó con falsa cordialidad. ¡Qué recuperación tan conveniente! Ricardo, respondió ella fríamente, no sabía que aún frecuentabas estas oficinas. Negocios pendientes, explicó él, su sonrisa sin alcanzar sus ojos. Tu padre y yo tenemos mucho que resolver, especialmente ahora que has regresado de entre los muertos. Algo en su tono disparó las alarmas de Camila. Las advertencias de Ramírez resonaron en su mente. Deberías tener cuidado con los accidentes, Ricardo. A veces tienen consecuencias inesperadas. La expresión de Fuentes se endureció por un segundo antes de recuperar su máscara cordial. Un consejo similar para ti, querida. No todos los rescates son desinteresados. Antes de que pudiera responder, él se alejó hacia el despacho de su padre. El encuentro la dejó inquieta, reforzando su determinación de desenmascararlo. Alejandro no planeaba ir a Ciudad de México. La grabación podría haberla enviado digitalmente a Ramírez, pero algo lo impulsaba a entregarla personalmente. Quizás la necesidad de cerrar ese capítulo cara a cara. Ramírez lo recibió en un discreto restaurante del centro. La calidad no es óptima, pero es definitivamente Fuentes quien se aleja del yate, confirmó el investigador tras revisar las imágenes. Esto podría ser la evidencia que necesitamos para vincularlo directamente. ¿Y ahora qué? Lo entregaré a la fiscalía, pero necesitamos más pruebas de sus motivaciones financieras, explicó Ramírez. Casualmente, esta noche hay una gala benéfica donde estará toda la élite empresarial, incluidos los Montero y Fuentes. Alejandro entendió la insinuación. No soy detective, Ramírez. Pero conoces a Camila mejor que nadie, respondió el investigador, y ella confía en ti. Esa noche, sintiéndose completamente fuera de lugar con un traje prestado, Alejandro se encontró en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Ramírez le había conseguido una entrada como representante de una asociación ecologista marítima, una mentira no tan lejana de sus intereses reales. La vio inmediatamente. En un elegante vestido azul que recordaba al color del océano, Camila resplandecía mientras conversaba con inversionistas. Esta era la heredera Montero en su elemento, segura y sofisticada, tan diferente de la Ana que conoció, y sin embargo, podía ver destellos de ella en su sonrisa contenida, en la forma en que sus ojos parecían buscar algo más allá de la multitud. Se mantuvo a distancia, observándola. No había venido a interrumpir su vida, solo a entregar evidencia que podría protegerla. Varias veces estuvo a punto de acercarse, pero algo lo detenía. Tal vez la confirmación visual de que sus mundos eran, efectivamente, irreconciliables. Estaba por marcharse cuando vio a Ricardo Fuentes aproximarse a Camila. El intercambio parecía cordial desde lejos, pero Alejandro notó cómo la postura de ella se tensaba. Cuando Fuentes la tomó del brazo dirigiéndola hacia un pasillo lateral, los instintos de Alejandro se activaron. Lo siguió discretamente hasta un área de oficinas cerradas. A través de la puerta entreabierta, escuchó la conversación que rápidamente se convertía en amenaza. «Tu padre debería haber aceptado mi oferta por las acciones», decía Fuentes. «Ahora tendré que tomar medidas más persuasivas». «¿Cómo sabotear nuestro yate?», respondió Camila con valentía. «Tenemos pruebas, Ricardo. Es cuestión de tiempo antes que la policía te vincule directamente». La risa de Fuentes era fría. «¿Pruebas? ¿Te refieres a las imágenes borrosas del bote de tu novio pescador? Ramírez no es tan discreto como cree.
Alejandro se tensó al escuchar la referencia. Nadie me relacionará con nada, continuó Fuentes. Y si insistes en ese camino, quizás tu pequeño refugio en Puerto Vallarta sufra un accidente similar. ¿Cómo se llamaba tu héroe? ¿Alejandro? El sonido de algo golpeando contra un escritorio fue la señal que Alejandro necesitaba. Empujó la puerta y entró. Se llama Capitán Vega para ti, dijo con calma letal, y acaba de escuchar cada palabra de tu confesión. La sorpresa en el rostro de Camila rápidamente se transformó en alivio, mientras que Fuentes palideció visiblemente. «¿Alejandro? ¿Qué haces aquí?» «Entregando evidencia», respondió sin apartar la mirada de Fuentes, y aparentemente llegando justo a tiempo. Fuentes reaccionó rápidamente, sacando un arma de su chaqueta, pero años de entrenamiento naval no se olvidan. Alejandro se lanzó hacia él, desviando su brazo mientras Camila activaba la alarma de seguridad. En la breve pero intensa lucha, Alejandro recibió un golpe en la sien con la culata del arma antes de inmovilizar a Fuentes contra el suelo. Segundos después, guardias de seguridad y policías de la gala irrumpieron en la oficina. Mientras esposaban a Fuentes, Alejandro se llevó la mano a la cabeza, sintiendo la sangre tibia entre sus dedos. Lo último que vio antes de perder momentáneamente la conciencia fue el rostro preocupado de Camila, inclinándose sobre él, llamándolo por su nombre con la misma intensidad con que lo había hecho meses atrás en medio del mar. N. El pitido constante de los monitores médicos fue lo primero que Alejandro escuchó al recobrar el conocimiento. Lo segundo fue la suave respiración de alguien sentado junto a su cama. Abrió los ojos lentamente, adaptándose a la luz tenue de la habitación de hospital. Camila dormitaba en un sillón cercano, todavía con el vestido de gala, aunque había cubierto sus hombros con una chaqueta masculina demasiado grande para ella. Tenía el maquillaje corrido y el pelo revuelto, tan diferente de la imagen impecable que proyectaba en la gala. «Deberías verte», murmuró él con voz ronca. «Una Montero durmiendo en un hospital público. Los tabloides pagarían bien por esa foto». Ella despertó sobresaltada y al verlo consciente se acercó inmediatamente. «El capitán Vega regresa de su misión», sonrió aliviada. «Los médicos dijeron que te darían de alta mañana. La herida requirió algunos puntos, pero sin complicaciones mayores. He sobrevivido a peores», respondió tocando el vendaje en su cabeza. «¿Qué pasó con Fuentes?» «Detenido. La grabación de tu bote, sumada a las amenazas que presenció medio cuerpo de seguridad, lo mantienen tras las rejas. Sus cuentas están siendo investigadas y varios de sus colaboradores ya están confesando». Alejandro asintió, satisfecho por la información. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, lleno de preguntas no formuladas y emociones contenidas. «¿Por qué viniste, Alejandro?», preguntó finalmente Camila. «Podrías haber enviado la grabación con Ramírez». Él contempló la pregunta, buscando la honestidad que había escaseado entre ellos. «Quería verte», admitió finalmente, «asegurarme de que estabas bien, y tal vez entender quién eras realmente». «¿Y lo entendiste? Te vi en tu elemento esta noche rodeada de empresarios y políticos, tan segura, tan en control». Hizo una pausa. «Pero también vi a Ana, la mujer que conocí, en la forma en que te enfrentaste a Fuentes, en tu valentía». Camila se sentó en el borde de la cama tomando cuidadosamente su mano. «Durante años he vivido dividida, Alejandro, la ejecutiva Montero y la diseñadora que se escondía tras un seudónimo», confesó. «Pero estos meses contigo, por primera vez sentí que ambas partes encajaban, que podía ser auténtica». «¿Y ahora qué?», preguntó él. «¿Vuelves a tu vida de heredera corporativa y olvidamos lo que vivimos?» «No puedo olvidarlo», respondió con firmeza, «y no quiero volver a la vida que tenía. Estos días desde que regresé me han mostrado que ya no pertenezco completamente aquí». «Tampoco perteneces a la vida de un capitán de bote en Puerto Vallarta», señaló él. «Tal vez no pertenezco a ningún lado. O tal vez puedo crear mi propio lugar». Sus ojos brillaron con determinación. «He estado negociando con mi padre. Quiero dirigir una nueva división de desarrollo sustentable dentro del grupo. Proyectos que respeten comunidades locales y el medio ambiente». «¿Y tu padre aceptó?».
Digamos que casi morir me dio cierto poder de negociación, sonrió ligeramente. Además, le mostré mis diseños, los que tú me animaste a valorar. Está impresionado, aunque le costó admitirlo. Alejandro la observó con admiración. Esta era una faceta nueva, no la turista vulnerable ni la heredera distante, sino una mujer decidida a forjar su propio camino. Empezaré con un proyecto piloto, continuó ella. ¿Adivina dónde? ¿Puerto Vallarta? El muelle comunitario será nuestro primer proyecto oficial. Implementaremos tu diseño mejorado, con la condición de que los pescadores locales conserven sus derechos históricos, explicó con entusiasmo. Mi padre finalmente entendió que podemos obtener mejores resultados a largo plazo si trabajamos con las comunidades, no contra ellas. La noticia era positiva, pero Alejandro aún percibía la distancia entre ellos. Me alegra saberlo. Los pescadores estarán agradecidos. Camila notó su reserva. Alejandro, no estoy compartiendo esto solo como información profesional, dijo suavemente. Significa que pasaré tiempo en Puerto Vallarta. Mucho tiempo. ¿Y esperas que continuemos donde lo dejamos?, preguntó directamente, como si la mentira no hubiera existido. Camila respiró profundo. Espero que podamos empezar de nuevo, esta vez con total honestidad, respondió. Te mentí sobre mi nombre y mi pasado, pero no sobre lo que sentía. Eso siempre fue real. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad. Estos días sin ti me hicieron darme cuenta de algo importante. Todos interpretamos papeles, Alejandro. Tú también, se volvió para mirarlo. El lobo solitario, el exoficial naval amargado que odia a los ricos. Son partes de ti, pero no definen completamente quién eres. Igual que ser una Montero, no me define completamente a mí. Sus palabras tocaron algo profundo en él. Durante años se había aferrado a su resentimiento, permitiendo que la injusticia sufrida dictara su visión del mundo. Cuando te vi en la gala, admitió, estaba listo para confirmar mis prejuicios, para ver a la rica heredera que volvía a su mundo privilegiado. Pero seguí viendo a la mujer que conocí, asomándose tras la fachada. Se incorporó en la cama, ignorando el dolor punzante en su cabeza. No sé si puedo encajar en tu mundo, Camila. No te estoy pidiendo que encajes en mi mundo, respondió ella acercándose. Te estoy proponiendo que construyamos uno nuevo, juntos, uno que incluya partes de ambas vidas. La sinceridad en sus ojos desarmó las últimas defensas de Alejandro. La atrajo hacia sí, besándola suavemente. Era diferente a los besos compartidos en la playa, pero igualmente auténtico. ¿Qué propones exactamente?, preguntó cuando se separaron. Pasaré la mitad de mi tiempo en Puerto Vallarta, supervisando personalmente el proyecto del muelle y otros desarrollos sustentables en la costa, explicó. La otra mitad aquí manejando la nueva división. No será fácil, pero es un comienzo, completó él. ¿Y tú? ¿Seguirás con tus tours turísticos? Alejandro consideró la pregunta. Durante semanas había estado reflexionando sobre su propio futuro. He estado pensando en expandir el negocio, confesó. Tours educativos de conservación marina. Usar mi experiencia para algo más que paseos de pesca. Suena perfecto, sonrió ella, y complementaría nuestros proyectos de desarrollo. La palabra nuestros flotó entre ellos como una promesa. Tu familia no estará precisamente entusiasmada con tu elección de pareja, señaló él. Un exmilitar reconvertido en capitán de bote. Elena ya te adora solo por haberme salvado, respondió. Y mi padre, bueno, tendrá que acostumbrarse. Después de todo, le debo mi vida al capitán Vega. Alejandro sonrió recordando el día que la sacó del agua. Parecía una vida atrás. Supongo que tendremos que aprender a navegar entre ambos mundos, comentó. Siempre has sido buen navegante, respondió ella besándolo nuevamente. 3 semanas después, Luis Montero firmó los documentos que establecían oficialmente la División de Desarrollo Sustentable del Grupo Montero, con Camila como directora. El proyecto del muelle comunitario en Puerto Vallarta sería su inauguración formal. La reincorporación de Camila a la empresa causó revuelo mediático, pero esta vez ella manejó la prensa en sus términos. Las entrevistas se centraron en los nuevos proyectos sustentables,
no en el drama de su supervivencia. Alejandro, mientras tanto, había regresado a Puerto Vallarta para reorganizar su negocio. Con ayuda de Camila, adquirió un segundo bote equipado específicamente para excursiones educativas sobre ecosistemas marinos. Una tarde, mientras revisaba los planos finales del muelle, recibió un mensaje de Camila. «Llego mañana. Prepara el bote. Necesitamos celebrar». Cuando ella llegó al día siguiente, no venía sola. Elena la acompañaba, ansiosa por conocer el lugar donde su hermana había encontrado no solo refugio, sino una nueva dirección para su vida. «Así que tú eres el famoso Capitán Vega», lo saludó Elena con una sonrisa cómplice. «Mi hermana no deja de hablar de ti y de este lugar». «Elena, por favor», protestó Camila, sonrojándose ligeramente. Alejandro las llevó a recorrer la comunidad pesquera, donde ahora era recibido como un héroe local, tras saberse que el proyecto Montero respetaría sus derechos tradicionales. Esa noche, cuando Elena se retiró temprano, alegando cansancio del viaje, Camila y Alejandro caminaron por la playa bajo las estrellas. «¿Cómo ha sido volver?», preguntó él. «Extraño, familiar pero diferente», respondió ella. «O quizás soy yo quien ha cambiado». Se detuvieron frente a la casa donde habían convivido durante aquellos meses. Camila la observó con nostalgia. «¿Sabes qué me gusta imaginar?», dijo suavemente. «Que aquella noche, cuando me rescataste, no solo salvaste mi vida, salvaste a la persona que podía llegar a ser». Alejandro la abrazó por detrás, ambos contemplando el océano. «Nos salvamos mutuamente», respondió. «Tú me devolviste algo que había perdido, la capacidad de confiar, de ver más allá de mis prejuicios». Se volvió hacia él, enmarcando su rostro entre sus manos. «¿Crees que podamos hacer que funcione esta vida entre dos mundos?». «No será fácil», admitió. «Habrá días en que odiemos los compromisos, la distancia, pero valdrá la pena», completó ella. «Valdrá la pena», confirmó besándola bajo el mismo cielo donde su historia había comenzado. En ese momento, ambos supieron que los puentes construidos entre sus mundos, aunque frágiles y nuevos, eran lo suficientemente fuertes para sostener el futuro que comenzaban a imaginar juntos. «¿Estás segura de que no quieres posponer la salida?», preguntó Alejandro señalando las nubes oscuras que se formaban en el horizonte. «Esa tormenta parece seria». Camila, ajustando su chaleco salvavidas, negó con la cabeza. «Me prometiste el estreno oficial de Segundo Chance, y no voy a esperar un día más», respondió con determinación. «Además, he navegado en peores condiciones contigo». Alejandro sonrió ante el recuerdo implícito. 6 meses habían pasado desde el enfrentamiento con Fuentes, quien ahora enfrentaba múltiples cargos por intento de homicidio y fraude corporativo. El bote recién restaurado, bautizado Segundo Chance, resplandecía bajo el sol de la mañana. Era el antiguo bote de Alejandro completamente renovado. Más amplio, con equipos modernos para sus tours de conservación, pero manteniendo la esencia de la gaviota original. «Muy bien, capitana Montero», bromeó él mientras soltaba amarras. «Pero si nos hundimos, recuerda que fue tu idea. Confío en tu capacidad para rescatarme», respondió ella con una sonrisa cómplice. «Ya lo has demostrado antes». Mientras navegaban hacia mar abierto, Camila observaba la costa que ahora consideraba su segundo hogar. El proyecto del muelle comunitario estaba casi completo, respetando su diseño original, pero mejorado con la tecnología y recursos de Grupo Montero. Los pescadores locales la saludaban con familiaridad cuando pasaba por el pueblo. Ya no era la turista misteriosa ni la heredera distante, sino simplemente Camila. «Elena llamó esta mañana», comentó mientras se acomodaba junto a Alejandro en la proa. «Dice que el proyecto de Baja California tiene luz verde. Será nuestro segundo desarrollo sustentable». «¿Eso significa que tendremos que dividirnos entre 3 lugares ahora?», preguntó él. La pregunta tocaba un tema recurrente entre ellos, el equilibrio entre sus mundos separados. Los últimos meses habían establecido un patrón: 3 semanas en Puerto Vallarta, 2 en Ciudad de México, ocasionales viajes conjuntos para explorar nuevas ubicaciones potenciales. No era perfecto, pero funcionaba. «Podríamos convertirlo en unas vacaciones de trabajo», sugirió ella.
Siempre quisiste explorar esas aguas. La relación entre ellos había evolucionado de formas que ninguno esperaba. La familia Montero gradualmente aceptaba a Alejandro, especialmente después de que sus tours educativos ganaran reconocimiento nacional. Luis Montero, inicialmente escéptico, había terminado respetando al hombre que no solo salvó a su hija, sino que la inspiraba a ser mejor. «Mira», señaló Alejandro hacia el agua. Un grupo de delfines nadaba junto al bote, saltando ocasionalmente como dándoles la bienvenida. Camila los observaba maravillada, recordando cómo meses atrás momentos así le parecían inalcanzables en su vida anterior. Cuando alcanzaron un punto tranquilo, Alejandro ancló el bote y sirvió 2 copas de vino. «Por las segundas oportunidades», brindó. «Y por las tormentas que nos llevan a puertos inesperados», añadió ella. Se besaron suavemente, con la familiaridad de quienes han aprendido a conocerse verdaderamente y la emoción de quienes siguen descubriéndose. «Tengo algo para ti», dijo Alejandro sacando una pequeña caja del bolsillo. «Considéralo un regalo de inauguración». Dentro había una llave antigua y hermosa. «¿Qué abre?», preguntó ella confundida. «Compré la casa», explicó él, «la que rentaba cuando te quedaste conmigo. El dueño quería venderla y pensé que podría ser nuestro lugar permanente, para cuando estés aquí o para cuando yo necesite espacio de la ciudad». Camila lo miró sorprendida. «¿Estás seguro? Sé cuánto valoras tu independencia». «Estoy construyendo puentes, como tú me enseñaste», respondió con seriedad. «No es una propuesta de matrimonio, todavía. Es un compromiso de que, sin importar cómo evolucionen nuestras vidas, siempre tendremos un lugar que es verdaderamente nuestro». La emoción en los ojos de Camila reflejaba lo significativo del gesto. No se trataba del valor material, sino del simbolismo. Un hogar construido entre 2 mundos, perteneciente únicamente a ellos. «Es perfecto», murmuró abrazándolo. En el horizonte, la tormenta se acercaba gradualmente. Las primeras gotas comenzaban a caer, pero ninguno hizo ademán de regresar a la costa. «Deberíamos volver», sugirió Alejandro finalmente, observando las nubes cada vez más oscuras. «Un rato más», pidió ella. «Ya no le temo a las tormentas». Y era cierto. Después de todo lo que habían enfrentado, una simple tormenta marina parecía manejable. Sus vidas seguían siendo complicadas, divididas entre mundos diferentes, pero habían encontrado un equilibrio que funcionaba para ambos. Mientras Segundo Chance se mecía suavemente con las primeras olas de la tormenta, Camila pensó en el día que se conocieron, ella al borde de la inconsciencia, él extendiéndole la mano en medio del caos. Qué lejos habían llegado desde entonces. «¿Sabes qué pensé cuando me rescataste aquel día?», preguntó repentinamente. «¿Que era increíblemente apuesto a pesar de estar empapado?», bromeó él. «Pensé, este hombre tiene los ojos más honestos que he visto jamás», confesó ella. «En medio de toda esa confusión vi algo en tu mirada que me hizo confiar, aunque no te conocía». Alejandro la atrajo hacia sí, protectivamente. «Y yo pensé, esta mujer está ocultando algo», admitió con una sonrisa. «Pero también pensé que nunca había sentido tanto miedo de perder a alguien que acababa de conocer». La lluvia arreciaba, pero ellos permanecieron un momento más, abrazados bajo la tormenta, en el bote cuyo nombre lo decía todo. Segundo Chance. Una segunda oportunidad para él, para ella, para la vida que estaban construyendo juntos entre 2 mundos que ya no parecían tan irreconciliables. Finalmente, Alejandro encendió el motor. «Vamos a casa», dijo simplemente. Y mientras navegaban de regreso, ambos sabían exactamente a qué lugar se refería. Aquel donde, sin importar las tormentas, siempre encontrarían refugio el uno en el otro.